Lo que pronto se consigue, pronto se desprecia, escribió Ovidio, y con esa sentencia abrió una herida que atraviesa los siglos. El hombre que se entrega demasiado pronto pierde su valor, y el que se arrodilla por amor deja de ser deseado. Hoy no estamos aquí para hablar de teorías suaves ni de consejos enlatados, sino de esa verdad incómoda que todo hombre intuye cuando ve su reflejo roto en los ojos de una mujer que ya no lo respeta. El deseo no se conquista rogando. La atracción no se construye con ansiedad. Lo que de verdad enciende no es la súplica, es la calma. No es la necesidad, es la frialdad. No es el hambre desesperada, es la independencia. El vacío, del que depende, nadie te lo dice, pero lo hueles en tu propia piel. La necesidad apesta, se filtra en tus gestos, en tu mirada, en el tono de tu voz. Es el perfume de la desesperación, y el precio que pagas por llevarlo encima es ser ignorado, humillado o usado. El hombre necesitado no ama, suplica, no atrae, mendiga, no conquista, se arrodilla. Y un hombre arrodillado deja de ser hombre para convertirse en sombra. El vacío que te gobierna no es un accidente, es una construcción. Desde niño fuiste entrenado a creer que si no eras aprobado, no existías. Que si no gustabas, estabas roto. Que si no te amaban, no valías nada. Creciste confundiendo afecto con validación, compañía con pertenencia, placer con significado. Ese guión se convirtió en la cadena invisible que ata tu dignidad a los caprichos de otros. Ovidio lo sabía y lo advirtió disfrazado de poesía. El amor más poderoso no es el que se pide, es el que se provoca desde la distancia. La paradoja cruel es que cuanto más muestras tu hambre, más repeles aquello que dices desear. Un hombre dependiente se convierte en presa. Su energía está agujereada, su lenguaje corporal grita inseguridad, sus ojos suplican. Las mujeres lo sienten antes de que él pronuncie una sola palabra. Y no hablo de intuición mágica, hablo de biología pura. La necesidad huele a debilidad, y la debilidad nunca fue atractiva. Robert Hare describió a los depredadores sociales como maestros en oler la vulnerabilidad de sus víctimas. Ellos saben dónde meter el cuchillo. Las mujeres, aunque no sean psicópatas, perciben lo mismo, un vacío, esperando ser manipulado. El resultado es predecible. Cuanto más entregas tu alma en bandeja, más la pisotean. Piensa en tus relaciones pasadas. Revísalas con frialdad quirúrgica. ¿Cuántas veces fuiste rechazado no porque no tuvieras nada que dar, sino porque estabas demasiado dispuesto a darlo todo sin que nadie lo pidiera? El vacío convierte tu generosidad en un arma contra ti mismo. Lo que entregas con ansiedad deja de tener valor. La psicología de la atracción es brutal. Deseamos lo que se nos escapa, no lo que se nos arrastra a los pies. Ovidio escribió en su Arte de amar que el misterio enciende más que la entrega total. Y tú, creyendo que al darlo todo ibas a ser amado, solo lograste demostrar que no tenías nada sólido que proteger. Mark Manson lo explicaría sin adornos. Cuando dependes de alguien para sentirte suficiente, estás jodido. Porque pones tu autoestima en manos ajenas, en un terreno que no controlas. Y lo que no controlas te domina. Esa es la raíz de la debilidad. Creer que el valor propio nace de la aprobación externa. Robert Greene lo llamaría un error estratégico, una jugada suicida en el tablero de poder. Porque el hombre que muestra dependencia revela su talón de Aquiles, y tarde o temprano alguien lo usará en su contra. Recuerda cómo te has sentido cuando una mujer no respondió tus mensajes, cuando te ignoró en una salida, cuando dejó tu esfuerzo en visto. El dolor no era solo por ella, era por lo que eso decía de ti, que no era suficiente,
que estabas vacío. Esa es la trampa. Crees que es ella quien te hiere, pero en realidad es tu necesidad la que te estrangula. La mujer solo es el espejo de tu carencia. Y ese espejo te devuelve un rostro que odias. El vacío del que dependes es un agujero negro emocional que traga toda tu energía. Te obliga a hacer más, a decir más, a demostrar más. Y entre más haces, menos recibes. El hombre que depende es esclavo de su propia ilusión. Su mente fabrica películas en las que siempre es rechazado, y esas películas se convierten en profecías cumplidas. Lo llamamos autoboicot, pero en realidad es solo biología mezclada con aprendizaje. Tu cerebro está programado para reforzar la narrativa de que no eres suficiente. Por eso te saboteas, por eso te obsesionas, por eso repites la misma historia con distintas mujeres. Un hombre vacío se vuelve un consumidor de validación, un adicto a los likes, a los halagos, a las sonrisas falsas que le hacen creer que vale algo. Su hambre no tiene fin porque no se trata de la mujer que desea, sino del agujero que intenta tapar. Neil Strauss lo mostró en su viaje por la seducción. La obsesión por conquistar mujeres no era sexo, era anestesia contra un dolor más profundo. El problema no era la falta de técnicas, sino la falta de identidad sólida. Porque mientras necesites que alguien te elija, sigues siendo un niño pidiendo permiso para existir. Este vacío es traicionero, porque te hace creer que amar es necesitar. Pero amar desde la necesidad es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed tienes. Un hombre fuerte no necesita ser amado para sentirse hombre. Puede desearlo, disfrutarlo, incluso entregarse, pero nunca depender de ello. Porque sabe que la raíz de su valor está en sí mismo, no en los ojos que lo miran. Mírate de frente. Reconoce las veces que te has arrastrado, las veces que diste más de lo que recibiste, las veces que confundiste sexo con afecto, las veces que aceptaste menos de lo que merecías solo para no estar solo. Eso no fue amor. Eso fue dependencia. Y la dependencia es el lenguaje de la esclavitud emocional. La verdadera atracción nace cuando dejas de mendigar. Cuando tu vida es tan plena que no necesitas adornarla con la aprobación de nadie. Ahí surge el magnetismo real. Robert Greene lo llamaría aura, la energía que emana de quien se pertenece a sí mismo. Es el tipo de hombre que puede entrar a una habitación sin decir palabra y aún así cambiar la atmósfera. No porque busque atención, sino porque no la necesita. Esa es la ley prohibida de la atracción real. Ser amado cuando ya no lo necesitas. No se trata de volverte frío o indiferente por pose. Se trata de construir una vida que no colapse si alguien se va. Se trata de trabajar tu mente, tu cuerpo, tu misión, hasta que el amor que recibas sea elección, no requisito. El vacío no desaparece solo. Se llena con disciplina, con propósito, con límites claros. No esperes que otra persona haga ese trabajo por ti. Ninguna mujer puede salvar a un hombre que no aprendió a sostenerse solo. El vacío del que dependes es tu enemigo más íntimo. Mientras no lo enfrentes, seguirás siendo esclavo de miradas, de mensajes, de promesas que se rompen. La única salida es transformar ese vacío en fuego. Usarlo como motor, no como cadena. Aceptar que nadie vendrá a completarte y que esa es la mejor noticia que puedes escuchar. Porque la libertad empieza el día en que decides que tu valor no depende de nada externo. La paradoja del deseo. Mientras más lo persigues, más rápido se te escapa. Esa es la naturaleza brutal del deseo. Lo que quieres con desesperación se vuelve esquivo. No porque el universo se burle de ti, sino porque la necesidad tiene un olor tan fuerte que asfixia la atracción. Una mujer puede percibirlo en el temblor de tu voz, en la tensión de tu cuerpo.
en la forma en que la miras, no como un ser humano, sino como la última gota de agua en tu desierto emocional. El deseo, cuando se vuelve obsesión, deja de seducir y empieza a repeler. Es la paradoja que destruye a los hombres que nunca entendieron que cuanto más muestras tu hambre, más ahuyentas el alimento que dices querer. El deseo es un fuego, pero si no sabes controlarlo, se convierte en incendio que devora tu dignidad. El hombre débil confunde deseo con necesidad. Piensa que querer algo con todas sus fuerzas lo hará merecedor de ello, como si la intensidad de su ansiedad fuera moneda de cambio. Pero el mundo no funciona así. El deseo desesperado es una confesión de impotencia, un grito silencioso que revela que tu vida no tiene equilibrio y que todo tu valor depende de obtener lo que no tienes. Robert Greene lo llamaría una jugada torpe en la estrategia del poder. Mostrar tus cartas antes de tiempo. Enseñar tu obsesión hasta que el otro entiende que tiene control sobre ti. Y ese control se traduce en indiferencia, manipulación o desprecio. La paradoja es clara. El deseo se vuelve atractivo cuando no es una condición para tu existencia, cuando puedes querer sin depender, cuando lo expresas desde la abundancia y no desde la carencia. Un hombre que desea sin necesitar proyecta fuerza. Un hombre que necesita sin control proyecta desesperación. Esa es la línea invisible que separa al seductor del mendigo. Recuerda la última vez que corriste detrás de alguien. Recuerda cómo se sentía mandar mensajes que nunca eran respondidos, esperar llamadas que nunca llegaban, ofrecer tu tiempo y tu energía como si no valieran nada. Esa angustia no era deseo verdadero, era miedo disfrazado de amor. Era la voz interna que te decía que sin esa persona no eras suficiente. Y ese miedo fue el veneno que contaminó tu atracción. Porque nadie se siente atraído hacia alguien que vibra en carencia. Las mujeres lo sienten, los amigos lo sienten, incluso tus rivales lo sienten. Y cuando lo perciben, te ponen en la categoría de fácil, de reemplazable, de débil. La paradoja del deseo se confirma en cada interacción. Cuanto más te obsesionas, menos consigues. Cuanto más sueltas, más atraes. Mark Manson lo explicaría con brutal honestidad. La clave no está en querer menos, sino en dejar de necesitar tanto. El problema no es tener deseos, el problema es convertirlos en la medida de tu valor personal. Porque en ese instante, si no los alcanzas, te sientes vacío. Y nadie quiere cargar con un vacío ajeno. Robert Hare lo describiría como una vulnerabilidad psicológica que te vuelve presa de manipuladores. Cuando alguien sabe lo que deseas de manera desesperada, puede explotarlo contra ti. Puede usarlo para controlarte, para manipular tu tiempo, tu dinero, tu cuerpo. El deseo sin control no es una pasión noble, es una debilidad expuesta. La paradoja del deseo también se ve en la cama, en la seducción directa. El hombre que persigue sin pausa, que busca complacer a toda costa, que se entrega antes de ser deseado, mata el misterio, extingue la tensión. El deseo que se sirve en bandeja deja de ser apetecible. Ovidio lo escribió siglos atrás. El secreto está en dosificar, en encender sin entregar todo, en mantener la llama con oxígeno, no ahogarla con ansiedad. El hombre que comprende esto sabe que el atractivo no nace del hambre, sino del control. El que no entiende termina siendo el bufón emocional de alguien más, un cuerpo dispuesto sin alma, un sí constante que deja de tener valor. La paradoja del deseo exige que mires tu propia vida. ¿Cuántas veces lo has perdido todo por querer demasiado? ¿Cuántas veces una mujer se alejó justo cuando te mostraste más necesitado? ¿Cuántas veces te viste atrapado en relaciones donde dabas más de lo que recibías,
¿Convencido de que en algún momento tu sacrificio sería premiado? Eso nunca pasa. El sacrificio desesperado no genera respeto, genera abuso. La paradoja es que solo cuando aprendes a contenerte, a desear con calma, a proyectar que tu vida sigue siendo plena incluso si no consigues lo que quieres, entonces lo que deseas empieza a acercarse por sí solo. Imagina dos hombres. Uno entra a una habitación y busca con los ojos aprobación, contacto, una mirada que le confirme que existe. El otro entra y se mueve con naturalidad, porque su vida ya está llena, porque no necesita ser visto para sentirse valioso. Ambos pueden desear lo mismo: una mujer, una oportunidad, un reconocimiento. Pero la diferencia es que el primero lo busca con ansiedad y el segundo lo inspira con su sola presencia. ¿A quién crees que el mundo le abre la puerta? La respuesta es obvia. El deseo con vacío asusta. El deseo con plenitud seduce. La paradoja del deseo también es una lección de guerra. El general que muestra desesperación por ganar revela sus flancos. El político que suplica votos pierde autoridad. El hombre que ruega amor pierde atractivo. El poder siempre se inclina hacia quien puede esperar, hacia quien no se arrastra por lo que quiere. Ovidio entendió que el tiempo y la distancia son armas en la seducción, que el control del deseo genera un magnetismo imposible de ignorar. No es frialdad, es estrategia. Pero aquí está la parte más brutal. El deseo desesperado nunca es sobre la mujer, ni sobre el éxito, ni sobre el dinero. Siempre es sobre ti. Es el eco de tu vacío, la forma en que tu subconsciente intenta llenar carencias más antiguas. El precio de la dependencia. La dependencia siempre se cobra caro, y la factura nunca se paga en dinero, se paga en dignidad. El hombre que depende deja de ser sujeto y se convierte en objeto. Deja de decidir y empieza a obedecer. Deja de vivir y empieza a sobrevivir en función de otro. Lo que crees que es amor es solo un contrato silencioso en el que entregas tu libertad a cambio de unas migajas de atención. El precio de la dependencia es la mutilación de tu voluntad. Cada vez que esperas que otro te valide, que otro te complete, que otro te diga quién eres, estás firmando tu sentencia. Y lo más brutal es que no te das cuenta en el momento. Lo sientes como entrega, como pasión, como compromiso. Pero en realidad, estás hipotecando tu vida. Y la deuda se acumula con intereses de humillación, resentimiento y vacío. La dependencia se infiltra como una droga. Al principio te da euforia. Una mujer responde tus mensajes, alguien te sonríe, alguien te dice que eres especial. Te subes a esa nube creyendo que por fin encontraste lo que necesitabas. Pero cada dosis te vuelve más esclavo. Ya no puedes respirar sin ella. Ya no puedes tomar una decisión sin pensar cómo le afectará. Ya no puedes ser tú mismo sin pedir permiso. Y cuando esa fuente se apaga, quedas en abstinencia. Ansiedad, desesperación, miedo a quedarte solo. Eso es el precio de la dependencia. Pagar con tu paz interior lo que nunca debiste delegar. Mark Manson lo diría sin rodeos. Tu vida no es tuya cuando dependes. Es una cadena invisible que convierte cada relación en una cárcel emocional. Crees que amar es cuidarla, protegerla, darle todo. Pero en el fondo, solo estás tratando de comprar su permanencia porque no confías en tu propio valor. Y cuando compras amor, lo único que consigues es devaluarlo. Robert Greene lo llamaría un error estratégico fatal. Cuando te vuelves demasiado disponible, demasiado entregado, demasiado predecible, te conviertes en una pieza aburrida del tablero. Y nadie respeta una pieza que no tiene poder de mover el juego. La dependencia te convierte en esclavo de tu propio miedo. Miedo a perder. Miedo al abandono. Miedo a no ser suficiente. Ese miedo te hace tolerar faltas de respeto.
soportar silencios, justificar indiferencias. Te quedas aunque te ignoren, aunque te hieran, aunque te traicionen, porque tu mente te dice que algo es mejor que nada. Pero ese algo es lo que te destroza. Robert Hare lo describiría como un círculo vicioso de vulnerabilidad. Los depredadores emocionales buscan hombres dependientes porque son fáciles de manipular. Una mujer puede oler tu necesidad y usarla como arma. Te prueba, te empuja, te ignora, y mientras más aguantas, más entiende que eres moldeable. El precio de la dependencia es que te conviertes en un juguete emocional en manos de alguien que no te respeta. Neil Strauss lo mostraría con crudeza íntima. Detrás de cada hombre que se arrastra hay una historia de vacío no resuelto. Una infancia donde nunca fue suficiente. Un espejo que le devolvió la imagen de alguien roto. Por eso busca completarse en el reflejo de otro. Por eso se aferra a la validación como si fuera oxígeno. Pero lo que recibe no es aire, es humo. Y el humo asfixia. El precio de la dependencia es la asfixia emocional que aceptas a cambio de no estar solo. El dependiente paga con su masculinidad. Su voz pierde fuerza, su cuerpo pierde presencia, sus decisiones pierden peso. Se vuelve alguien que consulta antes de actuar, que pide permiso para sentir, que se autocensura para no molestar. Cree que así protege la relación, pero en realidad solo está demostrando que no tiene columna vertebral. Y la mujer que alguna vez se sintió atraída por él lo percibe, pierde el deseo, lo trata como niño y no como hombre. La atracción se muere, el respeto desaparece. Ese es el precio. Dejar de ser visto como hombre para ser tratado como mascota. El hombre que depende vive en jaulas construidas por él mismo. Se dice que no puede dejarla porque la ama, cuando en realidad no puede dejarla porque teme enfrentarse a su vacío. Se dice que se queda por compromiso, cuando en realidad se queda por miedo a su soledad. La dependencia es una excusa disfrazada de amor. Y cada excusa le cuesta más caro. Pierde amigos porque ya no tiene tiempo para ellos. Pierde oportunidades porque no quiere molestar. Pierde sueños porque prefiere quedarse cómodo en una relación que ya no tiene vida. El precio de la dependencia es la mediocridad. Y la mediocridad es la muerte lenta de todo hombre. El costo no siempre es visible en el momento. Se acumula en silencio. Cada sí cuando querías decir no. Cada vez que toleraste un desprecio. Cada vez que te tragaste tu voz. Cada vez que cediste tu poder. Cada renuncia fue una moneda que pagaste. Y cuando te das cuenta, ya estás en bancarrota emocional. El precio de la dependencia es que un día despiertas y ya no sabes quién eres. La frialdad que enciende. El hombre que se arrastra por calor termina apagando el fuego. El deseo sin control se convierte en humo, la obsesión en ceniza, la entrega desesperada en un incendio que quema la atracción hasta reducirla a polvo. La frialdad, en cambio, no es ausencia de emoción, es dominio. Es la capacidad de sostener la mirada sin implorar, de tocar sin suplicar, de desear sin necesitar. Esa frialdad no mata la llama, la aviva, porque la paradoja brutal es esta. Cuanto menos te muestres dispuesto a rendirte, más querrán rendirse a ti. Una mujer no se enciende ante la súplica, se enciende ante el misterio. Lo que se entrega demasiado pronto se devalúa. Lo que se demora, despierta hambre. Cleopatra lo sabía, y por eso no ofrecía todo. Mostraba solo un destello. Ovidio lo entendió cuando escribió que el amor crece con la dificultad, no con la entrega inmediata. El hombre que domina su fuego interno aprende a provocar con la calma, a atraer con la ausencia de necesidad. La frialdad no es indiferencia vacía, es estrategia consciente. Robert Greene lo explicaría como una herramienta de poder.
El arte de retirarte justo cuando esperan que avances, de callar cuando desean oírte, de desaparecer cuando creen tenerte asegurado. No es juego infantil, es guerra psicológica. Porque cada acto de frialdad, sembrado en el momento exacto, despierta más ansiedad en el otro que 1000 palabras de afecto. La frialdad crea vacío, y el vacío atrae. La mujer empieza a preguntarse, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Por qué no te entregas como los demás? Y en esa incertidumbre nace el deseo real. El mendigo emociona por un instante y luego cansa. El hombre frío mantiene el interés porque nunca se da por completo. Mark Manson lo llamaría brutalmente. Dejar de dar a la gente lo que pide y empezar a dar solo lo que eres. Porque la frialdad no es fingir ser alguien más, es tener la seguridad de que tu presencia ya es suficiente. El débil llena silencios con palabras, el fuerte los sostiene. El débil corre detrás de cada oportunidad, el fuerte selecciona. Esa selección es frialdad, y esa frialdad es la que enciende, porque el valor de lo escaso siempre supera el valor de lo disponible. El hombre abundante no necesita estar en todas partes. El hombre valioso sabe que su ausencia también es poder. La frialdad que enciende es también un antídoto contra la manipulación. Robert Hare diría que los depredadores sociales se alimentan de quienes reaccionan, de quienes se desesperan, de quienes necesitan respuestas inmediatas. Pero cuando te vuelves frío, cuando no reaccionas al rechazo, cuando no tiemblas ante el silencio, se frustran. No pueden controlarte porque no pueden descifrarte. Y esa incapacidad los enloquece. Ser frío no significa ser piedra. Significa no mostrar la herida cuando te tocan. Y esa calma se convierte en tu armadura más poderosa. Piensa en las veces que entregaste todo demasiado rápido. Esa mujer que te atrajo y que en cuestión de días ya sabía todos tus secretos, todas tus intenciones, todos tus miedos. ¿Qué pasó después? Perdió el interés. No porque fueras malo, sino porque te diste demasiado pronto. El hombre que revela su mapa queda expuesto, y un mapa expuesto ya no genera misterio. Ahora imagina lo contrario. La mujer que no recibe todas las respuestas, que percibe tu deseo pero también tu control, que siente tu atención pero no tu necesidad. Esa tensión la enciende. No porque seas cruel, sino porque le das lo que escasea. Incertidumbre, reto, un aire imposible de domesticar. La frialdad que enciende es la capacidad de sostener tu vida como eje central. De seguir tu misión aunque alguien te pida detenerte. De no sacrificar tus valores por un beso ni tu destino por una caricia. Esa frialdad atrae porque proyecta fortaleza. Una mujer puede jugar con un hombre complaciente, pero sueña con el que no se arrodilla. El dependiente muere en la memoria. El frío se graba en la piel. Porque la frialdad no es rechazo, es magnetismo. No es distancia, es poder. Neil Strauss lo narraría como confesión íntima. Todos los hombres que conocí en el mundo de la seducción que obtenían más que los demás no eran los que más hablaban, eran los que más callaban. No eran los que más se arriesgaban a complacer, eran los que más sabían retirarse en el momento exacto. La mujer no se quedaba con ellos porque eran perfectos, sino porque eran un misterio constante. La frialdad no apagaba la chispa, la multiplicaba. La frialdad que enciende exige disciplina. No se trata de fingir que no sientes nada. Se trata de sentirlo todo y aún así, elegir no mostrarlo todo. Se trata de controlar tus impulsos, de no escribir ese mensaje en la madrugada, de no buscar desesperadamente su atención, de no mostrar ansiedad cuando ella se aleja. Cada acto de frialdad es una declaración de independencia. Y cada declaración de independencia se convierte en un imán.
Porque el deseo humano funciona así. Quiere lo que no controla. El hombre invulnerable. Un hombre invulnerable no es aquel que nunca siente, sino aquel que no se deja gobernar por lo que siente. No es el que evita el dolor, es el que lo abraza sin derrumbarse. No es el que colecciona conquistas, es el que no se desmorona si lo rechazan. Un hombre invulnerable no es de hierro, es de carne consciente, sangre fría y mente blindada. Lo que lo hace distinto no es que no caiga, sino que cuando cae, no se queda en el suelo mendigando que alguien lo levante. Es el hombre que entiende que cada herida es parte de la guerra y que cada cicatriz es armadura, no excusa. La vulnerabilidad mal entendida es la condena de los hombres débiles, de los complacientes que confunden apertura con dependencia, de los inseguros que se desnudan emocionalmente esperando que alguien los rescate. Esa vulnerabilidad los convierte en presas fáciles de manipular, en esclavos de quien sepa cómo tocarles la fibra rota. Robert Hare lo dejó claro. Los depredadores buscan fisuras, huelen la fragilidad, explotan la culpa, la necesidad, la ansiedad. Cada vacío mal resuelto es una invitación para ser usado. El hombre invulnerable, en cambio, conoce sus sombras, las enfrenta y no las esconde, pero tampoco las ofrece como carne fresca a cualquiera. He visto hombres que parecían fuertes quebrarse por un mensaje no respondido, por un silencio de una mujer, por un rechazo en público. No fue el hecho lo que los destruyó, fue su necesidad de ser aceptados. Su vida estaba colgada de un hilo que no controlaban. Eso es vulnerabilidad, poner tu destino emocional en manos de alguien más. El invulnerable no es el que se ríe del rechazo, es el que lo toma como dato, no como sentencia. Es el que entiende que no perder a alguien no es perder su valor. El que puede seguir de pie aunque lo dejen, aunque lo critiquen, aunque lo traicionen. Porque su núcleo no está en lo externo, está en su centro. Robert Greene diría que el hombre invulnerable juega un juego superior. No se expone en batallas pequeñas, no entrega su corazón como arma para que otros lo claven en la mesa. Entiende que mostrar demasiado rápido es regalar poder. Su frialdad es fuego controlado. Su silencio es un arma de tensión. Su retirada no es cobardía, es estrategia. El invulnerable sabe cuándo callar, cuándo desaparecer, cuándo dejar que el otro se consuma en la incertidumbre. Esa capacidad de no ser predecible lo hace imposible de doblegar. Neil Strauss lo contaría en una historia íntima. Recuerdo haber estado rodeado de hombres obsesionados con impresionar, con ser validados, con ser amados. Se pintaban como seductores, pero en el fondo eran esclavos de la opinión femenina. Un simple desinterés los derrumbaba. El verdadero seductor no es el que más conquista, es el que menos se deja destruir. La invulnerabilidad seduce más que cualquier técnica porque comunica una verdad simple. No necesito tu aprobación para existir. Y esa independencia es un afrodisíaco imposible de ignorar. Mark Manson lo explicaría con su brutalidad habitual. El hombre invulnerable no es el que no se equivoca, es el que deja de dar un carajo por lo que no importa. La mayoría de hombres viven arrastrando heridas viejas, creyendo que las mujeres, el éxito o el dinero las van a curar. Se obsesionan con llenar el vacío, y en esa obsesión se vuelven esclavos. El invulnerable acepta que el vacío existe, pero no lo convierte en su identidad. Deja de correr detrás de aprobación y se dedica a construir lo que realmente sostiene: carácter, propósito, disciplina. El hombre invulnerable es peligroso porque no juega con las mismas reglas que los demás. No lo puedes manipular con promesas de amor. No lo puedes controlar con amenazas de abandono. No lo puedes comprar con validación. Vive bajo un código que él mismo escribió. Y ese código lo convierte en alguien inquebrantable,
no porque sea perfecto, sino porque ya se rompió y aprendió a soldarse de nuevo. Sus cicatrices son de acero. El precio de esa invulnerabilidad es alto. Soledad, incomprensión, noches de guerra interna. Pero el resultado es la libertad. La libertad de elegir sin miedo, de hablar sin temblar, de retirarse sin remordimiento. Esa libertad es la que lo hace atractivo, persuasivo y magnético. Porque los demás sienten que no lo pueden poseer. Y lo que no se puede poseer se desea con más fuerza. La invulnerabilidad enciende porque refleja independencia, y la independencia es el oro del alma masculina. He visto a hombres arrastrarse creyendo que así serían amados, y he visto a otros mantenerse firmes y ser seguidos, incluso por aquellos que los rechazaron. El amor, la seducción, la admiración, nunca llegan al que se vende barato. Llegan al que no negocia con su respeto propio. Ese es el hombre invulnerable, el que prefiere perderlo todo antes que perderse a sí mismo. La vida te va a probar, la gente va a traicionarte, las mujeres van a jugar con tus emociones, tus amigos van a fallarte. Pero el hombre invulnerable no se quiebra, porque no depende de nada de eso para seguir en pie. Su valor no está en la lealtad de otros, está en su capacidad de sostenerse solo. Esa es la esencia. Invulnerable no es inmune al dolor, es inmune a ser destruido por él. El arte de no pedir. El hombre que pide se arrodilla, y el que se arrodilla pierde respeto. Pedir es confesar que no puedes sostenerte solo, que necesitas que otro complete lo que te falta. Y cuando dependes de otro para validarte, ya no tienes poder, tienes dueño. El arte de no pedir no significa ser un ermitaño insensible, significa entender que cada vez que suplicas aprobación, amor o atención, estás regalando tu valor. La ironía es que cuanto más pides, menos recibes, porque lo pedido nace contaminado por la necesidad, y la necesidad repele. Lo que de verdad atrae es lo que emana de forma natural, lo que se entrega porque sobra, no porque falta. El hombre que no pide demuestra que ya tiene, y el que ya tiene siempre enciende deseo. Pedir es el lenguaje del vacío. Un mensaje no respondido, una cita cancelada, un silencio en medio de la conversación, y ahí estás otra vez buscando con ansiedad una reacción, un gesto que te devuelva la ilusión de que importas. Esa ansiedad no es amor, es debilidad. Es la confesión de que no te bastas. Ovidio enseñó que la seducción se trata de despertar el hambre, no de rogar por alimento. El que pide mata la magia, porque convierte el juego en transacción. Nadie desea a un mendigo, todos desean lo que parece inalcanzable. Robert Greene lo explicó con crudeza. El atractivo más fuerte es el que no parece necesitar nada, el que ofrece como un rey en su trono y no como un sirviente en la puerta. He visto hombres arruinar oportunidades por no dominar este arte. Mandan 10 mensajes seguidos, se disculpan por existir, aceptan lo que sea, con tal de no perder el poco interés que reciben. Creen que eso los acerca, pero en realidad los coloca en la categoría de lo desechable. Porque pedir revela desesperación, y la desesperación nunca fue atractiva. El arte de no pedir consiste en sostener el silencio, en soportar la incertidumbre, en no llenar los huecos con tu ansiedad. Cada vez que no pides, proyectas abundancia. Cada vez que te contienes, construyes respeto. Robert Hare lo diría en términos más oscuros. Pedir es mostrar tu herida al depredador. Es darle información precisa sobre cómo manipularte. Una mujer, consciente o no, puede usar ese vacío para controlarte, darte migajas cuando se le antoje, retirártelas para castigarte, devolvértelas para mantenerte enganchado. Si no sabes no pedir,
Terminas atrapado en un ciclo de recompensa y castigo como un perro de laboratorio. La única forma de romper esa dinámica es quitarle el poder de tu necesidad. Y eso se logra dominando el arte de no pedir. Mark Manson lo diría sin filtro. Deja de ser un jodido necesitado. Nadie quiere cargar con tus inseguridades. Nadie quiere ser tu terapeuta disfrazado de pareja. Si tienes hambre de aprobación, aliméntala contigo mismo. Si te falta respeto, constrúyelo con tus actos. Si quieres amor, empieza por darte la vida que alguien desearía compartir. Porque pedir solo comunica que no te alcanzas, que estás incompleto, que eres un peso. Y el peso no atrae, agota. Neil Strauss lo contaría con la intimidad de la experiencia. Durante años, yo pedía sin darme cuenta. Pedía atención con cada gesto exagerado. Pedía validación con cada historia inventada. Pedía amor disfrazado de seducción. Y cada vez que pedía, perdía. Perdía el respeto, perdía el interés, perdía la atracción. Fue hasta que aprendí a sostener mi propio valor que dejé de pedir. Y entonces, lo que antes huía, empezó a llegar solo. Porque la verdadera seducción no se trata de mendigar atención. Se trata de ser el hombre que otros buscan sin que él mueva un dedo. El arte de no pedir es brutal porque exige que te sostengas en tu propio vacío. Que resistas la tentación de llenar cada silencio. Que aceptes que no todo el mundo va a responderte. Que entiendas que tu valor no depende de una reacción externa. Es un arte porque requiere práctica. Porque tu instinto será buscar, perseguir, rogar. Y cada vez que lo haces, te hundes más. La maestría está en detenerte, en elegir el silencio como arma, en convertir la ausencia en mensaje. No pedir no es indiferencia, es poder. El hombre que domina este arte no necesita halagos para saberse valioso. No necesita promesas para confiar en su camino. No necesita compañía para sentirse completo. Y paradójicamente, al no necesitar, recibe más. Porque lo que no pide se percibe como abundancia. La gente desea lo que no se ofrece, las mujeres buscan lo que no se regala, el mundo persigue lo que parece autosuficiente. El arte de no pedir convierte al hombre en imán no por magia, sino por estrategia, el espejo de tu necesidad. La mujer que deseas no es más que un reflejo de lo que llevas dentro. Si lo que cargas es ansiedad, verás distancia. Si lo que cargas es miedo, verás rechazo. Si lo que cargas es vacío, verás indiferencia. El mundo no te muestra lo que quieres, te devuelve lo que eres. Y lo que eres cuando estás encadenado a tu necesidad es un mendigo emocional disfrazado de amante, un niño buscando aprobación con cuerpo de adulto. La necesidad no seduce, asfixia, no enamora, desgasta, no genera respeto, lo destruye. Cada vez que insistes, que ruegas, que cedes, que preguntas si todavía te quieren, no estás pidiendo amor, estás confesando tu inseguridad. Y esa confesión no despierta ternura, despierta desprecio. El espejo no miente. Cuando ella se aleja, no lo hace por crueldad. Lo hace porque tu necesidad la empuja. Cuando te ignora, no lo hace para castigarte. Lo hace porque tu ansiedad la sofoca. Cuando pierde interés, no es por lo que dices, sino porque lo que vibras es dependencia. El hombre que no ha roto su vacío confunde cada gesto de indiferencia con un golpe del destino, cuando en realidad es solo un reflejo de su debilidad. Ovidio lo entendió siglos atrás. El amor florece en la tensión, muere en la desesperación. Lo que se da por completo sin ser pedido pierde su valor, y lo que se mendiga nunca será respetado. Mark Manson lo llamaría brutal honestidad. Nadie va a salvarte de ti mismo. La mujer que persigues no es tu salvación. Es el espejo que te muestra tu miseria. Te duele no porque ella sea especial, sino porque te recuerda lo que no tienes dentro. Y cuanto más corres detrás, más confirmas lo que temes.
que no vales por ti mismo. Neil Strauss lo pondría en palabras íntimas. Durante años perseguí mujeres creyendo que era deseo, cuando en realidad era necesidad. Y cada vez que lo hacía, la historia terminaba igual. Vacío, frustrado, con la sensación de que algo faltaba. Lo que faltaba nunca estuvo en ellas, siempre estuvo en mí. Robert Greene lo diría con frialdad estratégica. El hombre que muestra necesidad entrega su poder. Se convierte en un peón dentro de un tablero que podría haber controlado. No entiende que la atracción es un juego de energía, no de palabras, y que la energía de la necesidad es el peor veneno. El que necesita demasiado se vuelve predecible, y lo predecible aburre. Lo que no se controla genera deseo. Lo que se ofrece sin medida genera desprecio. Esa es la lógica que los hombres débiles nunca aceptan. Quieren creer que más entrega significa más amor, cuando en realidad más entrega significa más vacío a los ojos del otro. Robert Hare lo explicaría desde lo oscuro. La necesidad es sangre en el agua, y los depredadores emocionales la huelen a kilómetros. Te usarán, te manipularán, te mantendrán cerca mientras te necesiten, y te desecharán en el momento en que ya no seas útil. Cada vez que muestras tu ansiedad, cada vez que revelas tu miedo al abandono, estás dibujando en tu frente el mapa de tu debilidad. Y el mapa en manos equivocadas te condena. Un hombre que no controla su necesidad es un juguete en manos de cualquiera que sepa mover las piezas. La vida es un espejo. La mujer que no responde a tus mensajes, el trabajo que no llega, los amigos que no te buscan, no son enemigos, son reflejos. Y ese reflejo no es injusto, es exacto. Te devuelve la energía que proyectas. Si proyectas hambre, recibes indiferencia. Si proyectas desesperación, recibes rechazo. Si proyectas calma, recibes atención. Si proyectas abundancia, recibes deseo. El problema no está fuera, está en ti. Y hasta que no rompas ese ciclo, seguirás viendo lo mismo en cada espejo que se cruce en tu camino. El espejo de tu necesidad es cruel porque no puedes romperlo, solo transformarte. No sirve culparla a ella, ni culpar al mundo, ni maldecir tu suerte. Sirve enfrentarte al reflejo y admitir que lo que te duele no es su ausencia, es tu falta de fortaleza. Sirve aceptar que la raíz del problema no está en sus actos, sino en tu hambre. El hombre que quiere ser amado sin necesitar debe primero mirarse al espejo y soportar lo que ve. Soportar su fragilidad, su miedo, su vacío, hasta que decida llenarlo con disciplina, con propósito, con respeto propio. Solo entonces, el reflejo cambia. La ley prohibida: ser deseado sin necesitar. El mayor secreto de la atracción no se enseña en manuales, no se comparte en charlas motivacionales y no se explica en frases dulces. La atracción real nace cuando no la necesitas. El hombre que necesita ser deseado se convierte en bufón. El hombre que ya es suficiente y aún así provoca deseo, se convierte en rey. Esta es la ley prohibida porque rompe la lógica con la que fuiste educado. Te dijeron que debías dar más, mostrar más, entregar más para ser amado. La verdad es lo contrario. Cuanto más necesitas, menos recibes. Cuanto menos necesitas, más eres buscado. La independencia es el afrodisíaco más poderoso. Una mujer puede acostarse con un hombre necesitado, pero nunca lo admirará. Y sin admiración no hay respeto. Sin respeto no hay atracción duradera. La necesidad huele, y cuando se percibe, mata el deseo. El hombre que domina esta ley sabe jugar en silencio. No pide explicaciones, no corre detrás de lo que se va, no implora atención. Su magnetismo está en su autosuficiencia. No porque no desee, sino porque su deseo no lo esclaviza. Robert Greene lo definiría como aura, una presencia
que hace que otros quieran acercarse, no porque se los pidas, sino porque sienten que al estar contigo se acercan a algo más grande. Ese poder no se compra, se construye en la soledad, en el trabajo silencioso, en la disciplina que convierte al hombre en su propio centro de gravedad. He visto hombres vacíos arrastrarse por atención, enviar decenas de mensajes, aceptar tratos indignos, sonreír cuando querían gritar. Esos hombres creían estar conquistando cuando en realidad estaban perdiendo cada gramo de respeto. Y he visto hombres que caminaban solos, que no imploraban, que podían desear pero nunca depender, y a esos el mundo los perseguía. No porque fueran más guapos, sino porque proyectaban algo más escaso. No necesitaban ser deseados para seguir siendo completos. Esa es la ley prohibida. Ser deseado sin necesitar. Neil Strauss lo contaría como confesión. Pasé años creyendo que la validación femenina era oxígeno. Era un actor en un escenario inventado, y mi actuación estaba siempre al borde del colapso. Solo cuando entendí que podía estar solo y seguir siendo hombre, que mi valor no dependía de quién me aceptara, el juego cambió. Dejé de perseguir, y entonces me persiguieron a mí. Porque la paradoja es cruel. Lo que más buscas se aleja, lo que dejas de necesitar se te acerca. Robert Hare lo explicaría con su precisión clínica. La necesidad te vuelve manipulable, te convierte en presa. El hombre que necesita es predecible, y el predecible es explotable. El que no necesita, en cambio, es un enigma, y lo enigmático fascina. El depredador no sabe dónde golpear porque no ve fisuras. La mujer no sabe cómo controlarte porque no ve ansiedad. Y en ese misterio nace el magnetismo. La ley prohibida no es fría, es estratégica. Cuando no dependes, no eres presa de nadie. Mark Manson lo diría con brutalidad. Nadie quiere ser la muleta emocional de otro. Si necesitas que te amen para sentirte hombre, no eres hombre. Eres un niño atrapado en cuerpo adulto. La gente se siente atraída hacia quien vibra completo, no hacia quien vibra roto. El arte está en disfrutar del deseo sin convertirlo en necesidad, en compartir la cama sin hipotecar la vida, en poder decir que sí sin tener miedo de decir que no. Esa libertad es la que enciende. El hombre que comprende esta ley deja de negociar su valor. Puede entrar a una habitación y no buscar aprobación. Puede acercarse a una mujer y no temer al rechazo. Puede perder algo y seguir de pie. Esa independencia se traduce en poder silencioso. El tipo de poder que no se grita, pero se siente. Es el hombre que no se rinde a su hambre emocional, el que genera más deseo, porque transmite un mensaje inconsciente. Si decides estar conmigo, será elección, no condición. Y esa elección voluntaria vale 1000 veces más que cualquier conquista arrancada por necesidad. Ser deseado sin necesitar no es arrogancia, es control. Control sobre tu mente, tus emociones, tus heridas. Significa que puedes vivir sin ella, pero prefieres vivir con ella. Y esa preferencia, no la dependencia, es lo que hace que otros quieran quedarse. El hombre necesitado ruega compañía. El hombre que domina esta ley la inspira. El primero siempre teme ser abandonado. El segundo siempre puede marcharse. Y esa diferencia es la que convierte a uno en esclavo y al otro en imán. La ley prohibida es dura porque exige matarte a ti mismo, arrancar de raíz la creencia de que necesitas aprobación para ser valioso. Exige soportar la soledad, enfrentar el rechazo sin quebrarte, sostener el silencio sin ansiedad. Pero una vez la dominas, nada vuelve a ser igual. El respeto llega, la atracción surge, la admiración se multiplica. Porque todos buscan lo que no pueden controlar, y el hombre que no necesita no se controla. Esa es la fuerza de esta ley. No es truco, es esencia.
El hombre que la vive no persigue, atrae. No mendiga, inspira. No ruega, elige. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre que domina la atracción real. Y ese es el legado que todo hombre debe forjar. Ser deseado sin necesitar. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte, porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.